Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y a los amantes del chismecito bueno. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos un misterio, una incu superíndice 3 nita que ha estado rondando las redes sociales y los foros de fans durante un tiempo, llaman y Demet en Lisboa. ¿Qué copyright se traen entre manos en la encantadora capital portuguesa? ¿Qué copyright secreto ocultan? Vamos a explorar todas las teorías, rumores y posibilidades para descubrir qué copyright está pasando realmente. Antes de que nos lancemos de lleno a la investigación superíndice 3N, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, análisis de telenovelas, noticias del espectáculo y mucho suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. Yaman y Demet. Dos nombres que inevitablemente evocan imágenes de romance cómica en pantalla y por supuesto, la exitosísima serie Erkenci-Kuş. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha generado muchísima expectación superíndice 3N. Y ahora, con la noticia de que ambos han sido vistos en Lisboa, Portugal, las alarmas se han disparado. ¿Qué copyright N haciendo ayu? ¿Es una coincidencia? ¿O hay algo profundo detrás de esta misteriosa escapada? La primera teoría y la obvia, es que podrán estar trabajando en un nuevo proyecto juntos. Imagunense, Yaman y Demet protagonizando una nueva telenovela, pero esta vez, ambientada en los hermosos paisajes de Lisboa. Será un bombazo. Lisboa ofrece una atmósfera superíndice 3 esfera romántica, llena de encanto y misterio, perfecta para una historia de amor apasionada. Además, la ciudad tiene una gran tradición superíndice 3N cinematográfica y podrá ser el escenario ideal para una producción superíndice 3N internacional. Hemos visto fotos borrosas, avistamientos confusos, pero nada confirmado. Sin embargo, la industria del entretenimiento es experta en mantener secretos hasta el último momento, así que no podemos descartar esta posibilidad. Profundicemos un poco en esta teoría. Pensemos en el tipo de historia que podrán contar. Un drama de con diéresis copyright poca contradicciones y amores prohibidos en los salones lisboetas del siglo XIX. Una comedia romántica moderna con enredos y malentendidos en medio de las calles empedradas del barrio de Alfama. O tal vez un thriller con tintes de misterio, donde Yaman y Demet interpretan a una pareja que se ve envuelta en una red de intrigas y secretos oscuros. Las posibilidades son infinitas y Lisboa, con su rica historia y su ambiente cosmopolita, ofrece un sinfín de escenarios para cualquier tipo de historia. Además, la colaboración superíndice 3N con un equipo de producción superíndice 3N Portugu copyright podrá aún más menos adir un toque de autenticidad y frescura a la serie, lo que la hará aún atractiva para el público internacional. Otra teoría que ha estado circulando es que podrán estar grabando un comercial. Grandes marcas internacionales a menudo eligen escenarios europeos para sus campañas menos publicitarias y contar con Yaman y Demet como embajadores será un golpe de efecto impresionante. Los dos tienen una imagen muy cuidada, son atractivos y gozan de una enorme popularidad, así que encajarán perfectamente en este tipo de proyecto. Además, un comercial requerirá menos tiempo de rodaje que una telenovela, lo que podrá explicar por qué copyright no hay mucha información superíndice 3N al respecto. Imaginemos un anuncio de una marca de lujo con Yaman y Demet paseando por las elegantes calles de Chiado, vestidos con ropa de diseño más menos ador y luciendo impecables. O tal vez un spot publicitario de una marca de café copyright, donde ambos comparten un momento romántico en una cafetería tradicional, disfrutando de un delicioso pastel de nata y un café copyright con leche. O incluso un anuncio de una compañía más menos UA de viajes, donde Yaman y Demet exploran los rincones emblemáticos de Lisboa, invitando al público a descubrir la magia de la ciudad. La versatilidad de ambos actores les permite adaptarse a cualquier tipo de campaña más menos publicitaria, y su presencia en un comercial seguramente generará un gran impacto mediático. No olvidemos que las marcas buscan rostros que conecten con el público y Yaman y Demet, sin duda, tienen esa conexión superíndice 3N especial. Pero claro, no podemos ignorar la posibilidad de que se trate de una simple coincidencia.
Kizu S. Yaman y Demet simplemente eligieron Lisboa como destino vacacional por separado. Ambos son personas muy viajeras y es posible que hayan coincidido en la ciudad, sin que haya ninguna razón superíndice 3n oculta de True, S de ello. Portugal es un país precioso con una rica historia, una gastronomía deliciosa y una gente muy amable. Es un destino muy popular entre los turistas, así que no será raro que ambos hayan decidido pasar unos días allí para relajarse y disfrutar del ambiente. Aunque seamos sinceros, copyright tan probable es una coincidencia asu, teniendo en cuenta su historia y la atención superíndice 3n medio tica que generan. Será como ganar la lotería 2 veces seguidas. Las probabilidades son realmente bajas. Pero por supuesto, no podemos descartar esta posibilidad por completo. Tal vez Yaman no ha planeado visitar Lisboa para conocer su famoso trambo A28 y disfrutar de un buen plato de sardinas asadas, y Demet, por su parte, quiero a perderse por las calles de Alfama, escuchar fado en directo y admirar los azulejos de la ciudad. Y por casualidad, ambos eligieron las mismas fechas y los mismos lugares para sus vacaciones. Una coincidencia a su serua digna de una película romántica, pero en la vida real, las coincidencias suelen ser menos espectaculares. Aunque quién sabe, tal vez la vida nos es tu copyright preparando una sorpresa. Y luego, claro, llegamos a la teoría de ese jugosa, ¿podrá haber una reconciliación superíndice 3n amorosa en el horizonte? Sabemos que su relación superíndice 3n en el pasado fue muy intensa y que a pesar de que tomaron caminos separados, siempre ha habido un gran cariño más menos o irrespeto mutuo entre ellos. Kizu S. Lisboa sea el lugar perfecto para reavivar la chispa, lejos de las maras y del escrutinio público. Un viaje a solas, en una ciudad romántica, podrá ser justo lo que necesitan para reconectar y ver si aún hay sentimientos entre ellos. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Sin embargo, también copyright N es importante ser realistas y recordar que ambos han seguido con sus vidas y que esta teoría es por ahora, solo una especulación superíndice 3n. Más menos hemos un poco, ¿verdad? Imaginemos a Yaman y Demet paseando de la mano por el jardín de Estrela, disfrutando de un picnic romántico con vistas al río Tajo, o cenando a la luz de las velas en un restaurante con encanto en el barrio de Bairro Alto. Imaginemos conversaciones profundas, risas compartidas y momentos de complicidad que les recuerdan por qué copyright se enamoraron en el pasado. Imaginemos un nuevo comienzo o una segunda oportunidad para construir una relación superíndice 3n aún muy fuerte y madura. Será una historia digna de un cuento de hadas moderno, pero también copyright N es importante recordar que la vida real no siempre es como la imaginamos. Ambos han seguido adelante con sus vidas y tal vez este viaje a Lisboa sea simplemente una oportunidad para disfrutar de la amistad y el respeto mutuo que siempre han mantenido. Otro factor a tener en cuenta es la presencia de otros miembros de sus equipos en Lisboa. Se han reportado avistamientos de representantes, maquilladores y estilistas que suelen trabajar con Yaman y Demet. Esto podrá apuntar a que efectivamente estuvieron trabajando en algún proyecto juntos. La presencia de un equipo profesional sugiere que no se trata de unas simples vacaciones. Sin embargo, también copyright N podrá significar que N participando en eventos separados en la ciudad y que sus equipos los N acompau más menos ando. Analicemos este punto común de ese detalle. Si realmente estuvieran trabajando en un nuevo proyecto, la presencia de sus equipos será imprescindible. Necesitarán representantes para negociar contratos, maquilladores y estilistas para cuidar su imagen, y asistentes para coordinar agendas y logística. La presencia de todo este personal indicará que se trata de algo serio y que estuvieron invirtiendo tiempo y recursos en ello. Sin embargo, también copyright N podrá ser que ambos hayan sido invitados a algún evento o festival en Lisboa y que sus equipos los copyright N acompau más menos ando para brindarles apoyo y asistencia. En este caso, la presencia de sus equipos no necesariamente implicará que copyright N trabajando juntos en un proyecto específico. Es importante tener en cuenta todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas. En definitiva, el misterio de Yaman y Demet en Lisboa sigue sin resolverse. Hay muchas teorías y posibilidades, pero ninguna confirmación superíndice 3n oficial. Podrá ser una nueva telenovela, un comercial, unas vacaciones coincidentes o incluso una reconciliación superíndice 3n amorosa.
Lo que es seguro es que esta situación superíndice 3N ha generado muchísima expectación superíndice 3N y que los fans N ansiosos por saber copyright pasando realmente. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas teorías. Tal vez copyright N explorando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, pero a la vez copyright N aprovechando la oportunidad para disfrutar de la ciudad y relajarse. Tal vez haya algo de verdad en los rumores de reconciliación superíndice 3N, pero también copyright N es importante recordar que ambos son personas adultas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que es innegable es que esta situación superíndice 3N ha despertado la curiosidad de los fans y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Y eso en el mundo del entretenimiento siempre es algo positivo. Lo que es fundamental es recordar que independientemente de lo que es tu copyright N haciendo en Lisboa, Yaman y Demet son personas privadas y merecen respeto. Debemos evitar invadir su intimidad y no caer en especulaciones malintencionadas. Lo mejor que podemos hacer es esperar a que ellos mismos decidan compartir la información superíndice 3N que consideren oportuna. Recordemos que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3N. No olvidemos que la fama conlleva una gran presión superíndice 3N, y que es importante ser comprensivos y empáticos con ellos. Dejemos que disfruten de su viaje a Lisboa y esperemos a que ellos mismos decidan contarnos copyright pasando realmente. Entonces, después copyright de analizar todas estas teorías y posibilidades, ¿creen ustedes que es probable? Copyright secreto ocultan Yaman y Demet en Lisboa? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber copyright piensan y copyright teorías tienen ustedes. La conversación superíndice 3N estuvo abierta. ¿Creen que se trata de un nuevo proyecto profesional? ¿O tal vez de una campaña más menos a publicitaria? ¿O será que simplemente N disfrutando de unas merecidas vacaciones? ¿Y copyright opinan de la teoría de la reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Queremos saber todas sus opiniones y teorías. No se corten y du copyright lleno sus comentarios abajo. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre la presencia de Yaman y Demet en Lisboa, desde un nuevo proyecto profesional hasta una posible reconciliación superíndice 3N amorosa. Hemos analizado los rumores, los avistamientos y las posibles implicaciones de esta misteriosa escapada. Lo que es seguro es que esta situación superíndice 3N ha generado muchísima expectación superíndice 3N y que los fans N ansiosos por saber copyright pasando realmente. Hemos repasado todas las posibilidades, desde las Moon SLU superíndice 3 gicas hasta las Moon S descabelladas, y hemos intentado analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Esperamos que esta investigación superíndice 3N les haya resultado interesante y entretenida. Y recuerden, lo muy importante es respetar la privacidad de Yaman y Demet y esperar a que ellos mismos decidan compartir la información superíndice 3N que consideren oportuna. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por acompañarnos en esta investigación superíndice 3N. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias teorías y opiniones. Nos encanta leerlos. Su participación superíndice 3N es muy importante para nosotros y nos anima a seguir creando contenido interesante y entretenido. Gracias por su apoyo y por su fidelidad. Y para terminar, los invitamos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se pierdan nuestros superíndice 3 análisis de telenovelas, nuestras entrevistas exclusivas con celebridades y nuestras investigaciones sobre los temas candentes del mundo del espectáculo. Nos vemos pronto. Hasta la superíndice 3 Y recuerden suscríbanse y activen la campanita. No se lo pierdan.